Así te dice el Señor, si tuvieras fe como ese grano de mostaza, usted le diría a la montaña que se mueve y se va a mover. Yo no sé qué montaña tienes tú en tu vida hoy. Yo no sé qué montaña estás viendo frente de ti, pero hoy el Señor te está diciendo a través de la alabanza, si tuvieras fe como grano de mostaza, tú le dirías a esa montaña, muévete y se va a mover. Se tiene que mover, se tiene que mover. Ahora bien, yo creo que hoy estamos de fiesta. ¿Cuándo dicen amén? Ayer las cadenas se rompieron. Los demonios salieron corriendo, pero ahora vamos a decir la montaña que se mueva en el nombre de Cristo Jesús. Pero yo quiero que usted se sienta libre. Amén. Saluda que está a tu lado. Si no lo conoce, conócelo. Sí, dile Dios te bendiga para que se vaya esa vergüenza. Dile hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la casa de Dios. Salúdelo, dele un abrazo, sonríale. Pero ahora vamos a cantar este coro y vamos a declarar todo. Si tiene que brincar, brinque. Si tiene que salir de su silla, salga. Pero haga algo para que Dios vea que usted tiene fe, que usted está alegre con lo que Dios está haciendo, con lo que va a seguir haciendo. ¿Estamos listos? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, Eso lo dice el Señor. Alaba su nombre. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. alabado sea Cristo. La montaña, muévete, muévete. La montaña se moverá, se mueve, se mueve, moverá. se mueve. La montaña se moverá, Se moverá, se moverá. esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se Alabado sea moverá, moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. eso dice su palabra. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, Eso lo dice el Señor. eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre. Yo quiero ver la mano de la gente que estuvieron aquí ayer. La mano de la gente que dicen, yo recibí ayer de parte de Dios. ¿Hay alguien que tiene testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida ayer? Sea sanidad físico, interno, emocional, como sea. Si estás aquí, pasa a contar un testimonio para aumentar la fe de otros. Porque ayer grande cosa sucedió. Amén. No por vista, sino por fe, sino porque la palabra de Dios es sí y amén. ¿Cuántos dicen amén? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a esa montaña que se mueve y se va a mover. ¿Cuántos están contentos de estar aquí una vez más? ¿De verdad? ¿O usted vino aquí para cumplir? Estamos todos aquí para recibir. Yo estoy aquí para recibir. Amén. Gloria a Jesús. Dile que está a tu lado, no te vas a morir aquí. Dile. Dile, no te vas a morir aquí. En esa situación donde tú estás, no te vas a morir en esa situación. Alguien que lo pueda creer, por favor. Alguien que lo pueda creer. Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Vaya conmigo a Jueces capítulo 15, versículo 12. Jueces capítulo 15, versículo 12 hasta el versículo 19. Gloria a Jesús.
Gloria a Jesús. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón le respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos respondieron diciendo: no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Entonces Sansón dijo: con la quijada. Entonces Sansón dijo, vamos al versículo 16: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno, maté 1000 hombres. Padre, te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu misericordia. Que tu Espíritu Santo comience a fluir desde ahora aún más en nuestros corazones. Sabemos que tú estás aquí, Espíritu Santo. Antes de que nosotros llegáramos a este lugar, ya tú estabas aquí. Te damos gracias por tu presencia en este lugar. Que esta palabra pueda edificar nuestro espíritu y que podamos salir llenos y transformados en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Antes de entrar en el mensaje, vamos a adorar al Señor con la adoración que dice: levanto mis manos. Prepare su corazón para recibir. Aunque usted también se sienta cansado, tal vez se sienta cansado, dile: Señor, ahora te entrego todas mis cargas, todas mis dolencias, todas mis preocupaciones. Hoy te las entrego a ti. Levanto mis manos. Cualquier cosa que pueda haber en tu mente ahora, entrégaselo al Señor. Prepara el terreno que es tu corazón, para que la palabra pueda caer en una tierra fértil y germinar y dar frutos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción, una unción, una unción. Una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Comienzo a sentir. Comienzo a sentir el fuego. El fuego. Cuando levanto mis manos, levanta tus manos al cielo y adora al Señor. Adóralo, adóralo. Todas cargas comienzan a desaparecerse en el nombre de Jesús. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Dígalo ahí: levanto mis manos. Aunque no tengas fuerzas, levanto mis manos. Oh, aunque no tenga fuerza, levanto mis manos. Levanto mis manos. Aunque tenga 1000 problemas, aunque tenga 1000 problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Comienzo a sentir. Comienzo a sentir el fuego, el fuego, el fuego. El fuego. Cuando
Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. mis cargas se van. Recibe fuerza nueva en el nombre de Jesús. Nuevas fuerzas tú Recibe fuerza en el nombre de Jesús. me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible cuando levanto mis manos. Dale a Dios un fuerte aplauso. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Pueden sentarse en la presencia del Señor. Alabado sea Cristo. El versículo 14 de Jueces 15 dice: y así vino hasta Leí. Cuando atraparon a Sansón, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Yo declaro que eso es lo que va a pasar en su vida también y en mi vida también. Que cuando el Espíritu Santo de Dios venga sobre tu vida, las ataduras se van a caer, las cadenas se van a romper en el nombre poderoso de Jesús. En esta historia de Sansón, en Leí, podemos ver que no hay victoria sin lucha. Si usted pensó que Dios te va a dar la victoria sin usted hacer nada, está equivocado. Si yo pienso que yo voy a salir victoriosos con las manos cruzadas, estoy equivocado. La Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios venía sobre Sansón, pero Sansón tenía que pelear. El Espíritu Santo va a venir sobre ti para que tú pelees. El Espíritu Santo no va a venir sobre ti para que tú te quedes sentado. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre un hombre o una mujer, es para que ese hombre y esa mujer se levante con poder, se levante con autoridad para reprender, para pelear y para hacer el trabajo y el propósito de Dios. Y Sansón sabía que Dios estaba con él. La Biblia dice que lo atraparon. Ahora lo que me gusta de esta historia es, lo vamos a pegar con el mensaje de ayer, que cuando vinieron los filisteos en Leví, sus enemigos, a buscarlo, Sansón le pregunta: ¿por qué vinieron aquí a atacarme? Y él le responde: porque tú me atacaste primero. Y esto me hizo entender que los enemigos vinieron a buscar a Sansón porque Sansón los derrotó ayer. Y después Sansón le pregunta: ¿por qué viniste aquí? Dijeron: porque tú me atacaste. Ay, Dios mío. Entonces ellos le preguntan a Sansón: ¿por qué tú me atacaste? ¿Por qué nos hiciste eso? Y Sansón le responde: porque tú también me atacaste. Con otra palabra, cuando tú atacas, él también te va a atacar. Y muchas veces decimos: pero yo no he hecho nada. Con tu alabanza estás atacando al infierno. No sé si están aquí todavía. Los demonios no se van a quedar tranquilos mirando cómo tú lo atacas. Entonces vinieron hasta la cueva donde estaba Sansón y le dijeron: Sansón, vinimos por ti. Y Sansón le dice: júrame que no me van a matar. Le juraron a Sansón: no te vamos a matar. Y así sacaron a Sansón. Sansón sale de la cueva, pero dice la palabra que lo amarraron porque tenía miedo del hombre de Dios. Así también Satanás quiere intentar amarrar tus manos, amarrar tus pies, porque te tiene miedo a ti. Muchas veces no sabemos que Dios está con nosotros, pero el enemigo sí sabe que Dios está contigo. Cuando tú estás consciente de que Dios está contigo, te tienes que dar cuenta que Él va a venir. Ninguno de nosotros vamos a evitar que el enemigo nos persiga. Yo no puedo evitar que Satanás ataque mi casa, ataque mi ministerio,
ataque la congregación, ataque mi vida, yo no lo puedo evitar. Pero algo sí yo sé, que si Dios está conmigo, las cadenas se van a romper. Me puede amarrar las manos, pero esa cadena se va a romper. Dice la Biblia que llevaban Sansón así. Hay muchas veces que nos sentimos así. Nada de lo que hacemos funciona. Yo no sé a cuánta gente le ha pasado. Estás haciendo algo, te estás moviendo, pero nada sucede. Pero en el camino, dice la palabra, que vino el Espíritu Santo de Dios sobre Sansón. Sansón no estaba haciendo nada. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, automáticamente tus manos serán libertados. Automáticamente dice la Biblia que las cuerdas nuevas que compraron se rompieron. Se rompieron. Cuando Dios está contigo, tú no vas a tener que esforzarte. No me confunda, no estoy diciendo que usted sea vago. No. Pero lo que te quiero decir, hay cosas en nuestra vida que se van a romper automáticamente cuando Dios está contigo. Hay ataduras que se van a romper automáticamente cuando tenemos la presencia de Dios. Tienes que entender, Señor, reprenda al diablo. Tienes que entender que tu victoria está asegurada porque Dios está contigo. Escucha, tú no vas a pelear pensando de que no sé si voy a ganar. No, tu victoria está asegurada. Porque el que está contigo nunca ha perdido una batalla. O sea, solamente Dios quiere que tú hagas así y ya. Porque no es con tu fuerza, ha dicho Jehová, sino es con mi Espíritu Santo. Usted no va a pelear con su propia fuerza. Yo no voy a pelear con mi propia fuerza. Es con el Espíritu Santo de Dios. Sansón peleaba y ganaba. Sansón luchaba y ganaba. Todo lo que Sansón hacía le daba la victoria porque Dios estaba con él. En aquellos tiempos el Espíritu Santo venía sobre él. La Biblia dice siempre cuando él tenía que pelear que el Espíritu Santo de Dios venía sobre él. Pero te quiero decir que tú eres más poderoso que Sansón. Aló. Tú eres más poderoso que Sansón. Pregúntame por qué. ¿Usted quiere saber por qué? ¿Quiere saber? Porque en aquellos tiempos el Espíritu Santo venía sobre él y se iba, pero ahora está dentro de ti. Esa es la diferencia. Sansón solamente recibía el Espíritu Santo sobre él cuando tenía que pelear. Dice la Biblia que hay momentos cuando él estaba durmiendo, pidieron para atacarlo y se despertó y vino el Espíritu Santo de Dios sobre él y peleó y venció. Pero hoy, tú y yo tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Cuando estamos caminando, Él está con nosotros. Cuando estamos orando, Él está con nosotros. Cuando estamos en la cueva, Él está sobre nosotros. O sea, no tenemos que esperar que Él venga. Ya está, dile que a tu lado, ya está dentro de ti. Dile, ya está dentro de ti. Ya está dentro de ti. Con otra palabra, el poder está dentro de ti. La unción está dentro de ti. La victoria está dentro de ti. ¿Por qué? Dentro de mí está el Espíritu Santo de Dios. Dígalo conmigo. Dentro de mí. No, con fe. Dentro de mí está el Espíritu Santo de Dios. El enemigo te va a atacar. ¿Por qué? Nosotros le hemos atacado primero. Se la voy a explicar por qué. Por el simple hecho de que cuando fue Satanás echado aquí abajo, despojado de los cielos,
Dice la Biblia que él intentó estorbar los planes de Dios. Pero cuando Jesús vino aquí a la tierra, todo estaba bien hasta que Jesús llegó aquí a la tierra. Aleluya. Satanás tenía a los hijos de Dios en cautiverio hasta que Jesús vino aquí a la tierra. ¿Alguien puede entender el poder de lo que Jesús manifestó aquí en la tierra? Sansón no se quedaba de manos cruzadas, porque él sabía que Dios estaba con él. Te van a perseguir, pero Dios está contigo. Dile que a tu lado: no te dejes intimidar. Dile: no te dejes intimidar. No tengas miedo, porque el Todopoderoso está con nosotros. Alguien que diga amén. El Todopoderoso está con nosotros. El Todopoderoso está con la iglesia. El Todopoderoso está con esta casa. El Todopoderoso está con tu familia. Está con tu finanza. Está con tu trabajo. Él está con nosotros. Pablo y Silas estaban en la cárcel. ¿Por qué estaban en la cárcel? Porque estaban haciendo el trabajo de Dios. Estaban haciendo el trabajo de Dios. Lo metieron Pablo y a Silas en la cárcel. Ellos estaban presos, con las manos atadas, con sus piernas atadas en cadena, pero comenzaron a atacar con lo que siempre funciona. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Comenzaron a atacar ¿con qué? Con algo que siempre funciona. ¿Qué es? La alabanza y la oración. Son dos cosas que siempre va a funcionar, no importa en qué circunstancia usted esté. Pablo y Silas dijeron: estamos presos, pero vamos a usar una llave que siempre funciona. Estamos presos, pero vamos a usar una llave que siempre abre la puerta. Y eso es la oración y la alabanza. La Biblia dice que comenzaron a llorar. No, la Biblia dice que comenzaron a orar y comenzaron a alabar a Dios. Varón, ellos no oraron ni alabaron para que Dios abra la puerta. Ellos simplemente comenzaron a adorar. Y hay cosas que Dios te ha librado a ti porque simplemente comenzaste a adorar. Hay cosas que Dios ha hecho por ti porque simplemente tú comenzaste a adorar. Levantaste tu mano cuando tú no tenías fuerza, pero cada vez que tú levantabas tu mano, la unción venía sobre ti. Te dice el Señor: la armadura que yo te he entregado, Satanás te lo ha querido quitar. Pero dice el Señor: viene una gloria mayor, porque yo cambio tu adoración en una oración profética. Yo ungí tus manos, ungí tus dedos, no solamente para tocar, sino que vas a tocar a los enfermos y se sanarán. Te voy a decir más: David tenía tanta unción que cuando tocaba, los demonios salían corriendo. Hay momentos que la depresión quiso visitarte, pero tú decías: Señor, yo te voy a adorar por encima de cualquier pronóstico. Dios está contigo como estaba con Sansón. Pablo y Silas dijeron: para que estemos aquí sin hacer nada, vamos a comenzar a orar. Ellos comenzaron simplemente a orar y comenzaron a cantar. Tal vez: hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper. Dice: de repente las puertas se abrieron. De repente las cadenas cayeron de sus manos. Y esto nos hace entender que cuando usted usa la armadura, cuando usted usa la llave que es la oración,
automáticamente lo sobrenatural de Dios se va a manifestar. Hay momentos que usted dice que yo no sé orar, entonces alaba a Dios. Si tú dices que no puedes orar, entonces alaba a Dios. O oras o alaba, pero tú tienes que hacer algo si tú quieres ver la mano de Dios. Tú tienes que hacer algo si tú quieres ver que Dios se mueve en tu vida, en tu situación, en tu casa. Por eso venimos aquí, pastor, a alabar a Dios, a glorificar su nombre, porque estamos seguros que en la alabanza hay poder. La oración y la alabanza fueron lo que usaron Pablo y Silas, y las cadenas se rompieron, las puertas de las cárceles se abrieron. Y profetizo sobre esta casa y sobre tu vida que las puertas se van a abrir. Viene libertad para esta casa, viene libertad para tu familia, viene libertad sobre tu vida, viene libertad, viene libertad, viene libertad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vas a ver la gloria de Dios mientras estás orando, vas a ver la gloria de Dios mientras estás alabando. Alguien puede creer a esta palabra. Yo profetizo en el nombre de Jesús que las puertas de las cárceles se van a abrir, se van a abrir, se van a abrir en el nombre de Jesús. Te alabo, Jesús. Como hicieron con Sansón, van a querer hacer contigo también. Te pueden atar las manos, pero Jehová te va a librar. Te pueden amarrar las piernas, pero Jehová te va a librar. Pueden mandarte brujería, pero Jehová te va a librar. Pueden mandarte hechicería, pero Jehová te va a librar. Pueden mandarte una enfermedad, pero Jehová te va a librar. Alguien Dios le vino a hablar y te está diciendo: te voy a librar, te voy a librar, te voy a librar. Como estuve con Moisés, así estaré contigo, dice Jehová. Alguien que puede decir aleluya. Alguien que diga aleluya. Alguien que diga Cristo vive. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Dice la Biblia, cuando atraparon a Sansón estaban gritando. Estaban contentos porque Sansón iba amarrado. Pero para su sorpresa, cuando se dieron vuelta, ya Sansón estaba suelto. ¿Alguien puede entender eso? Hay momentos que tus enemigos están sonriendo porque tú estás en el piso, pero de repente Jehová te va a soltar. Y cuando menos lo están esperando, Sansón estaba suelto. Dice la Biblia que en Sansón encontró una quijada de un asno y con eso lo agarró y lo mató a toditos. Nadie, escucha esto, nadie puede matar a un hombre y a una mujer de Dios sin que antes haya cumplido su propósito. Sin que haya cumplido su propósito. Cristo vive. Cuando viene el Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas, algo comienza a suceder. Algo comienza a suceder. Algo comienza a suceder. El versículo 14 dice: y así vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu vino sobre él. Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego. Alguien que diga: el fuego de Dios va a venir sobre mí hoy. Alguien, no, con fe. El fuego de Dios va a venir sobre mí hoy. Cuando el fuego viene sobre nuestras vidas,
La Biblia dice que Él quema todo lo que no es de Dios. Cuando el fuego viene sobre nuestras vidas, el cáncer se quema, la enfermedad se quema, los quistes se quema, el tumor se quema. Alguien puede alabar a Dios. Alguien que grite: necesito el fuego, necesito el fuego, necesito el fuego. Y dice: y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Entienda esto: ¿cómo es posible que un solo hombre mate a 1000 hombres? Tal vez en su mente eso no es lógico, pero como yo decía ayer, el problema es que había un hombre, pero ese solo hombre no estaba solo. Tal vez tú estás viendo que tú estás solo, pero alrededor de ti hay ángeles que están peleando contigo. Tal vez tú te sientas solo, pero no significa que tú estés solo. Sansón, un solo hombre, mató a 1000. Parece imposible. Parece imposible. Parece imposible. Parece imposible. Pero cuando Dios está contigo, Él hace lo imposible posible. Cuando Dios está contigo, Él hace lo imposible posible. Dios no usa lógica. Él no necesita muchos soldados. Solamente una persona que se levante en fe, Dios va a cambiar a esta ciudad. Solamente con una persona que se levante creyéndole a Dios, va a cambiar todo. Addison, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que en estos 3 días se van a levantar más que una persona. Yo creo que se van a levantar 2. Yo no sé dónde están. Yo no sé dónde están, pero yo creo que aquí se va a levantar 3. Se van a levantar 4 hombres y mujeres de Dios. Pero algo sucedió. Que después que Sansón recibe la victoria, Sansón pierde la fuerza. ¿Por qué perdió la fuerza? Porque el Espíritu Santo se fue. Y dice la Biblia en el versículo 18: teniendo gran sed, clamó a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré ahora yo de sed, y caeré en manos de los incusisos. Escucha esto. A mí me ha pasado. Cada vez que Dios derrama su gloria, ya el siguiente día hay una lucha, una batalla. Yo he salido de 3 días de campaña y al siguiente día, lunes, me chocan el bus nuevecito. Hay momentos que yo he terminado de predicar y llego al trabajo el lunes y me dicen que ya no tengo trabajo. ¿Aló? Esto no me ha pasado una vez, no, casi siempre que termino de dar una noche de gloria allá en Holanda, una campaña, llego al trabajo, me dicen: no hay trabajo más. ¿Por qué usted quiere que me suceda eso? Porque si yo ataqué a Satanás el domingo, ¿tú crees que se va a quedar tranquilo el lunes? Y eso es nuestro problema. Brincamos aquí hoy domingo, nos llenamos de fuego aquí hoy domingo, pero mañana se levanta el diablo y ya tú quieres salir corriendo. No. Tú tienes que estar consciente que Él se va a levantar la semana que viene. Pero si Dios está contigo, vas a vencer el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, sábado, domingo. Vas a vencer porque Dios está con nosotros. Entonces Sansón dijo: Padre, me diste victoria, pero ahora tengo sed y aquí no hay agua. Muchas veces Dios te da la victoria, pero estás en un lugar donde pareciera que no hay provisión.
Muchas veces Dios te da la victoria, pero te sientes agotado, cansado, desanimado, sin fuerza. Pero mira lo que hace Dios. Mira lo que hizo Dios. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua. Y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar en Jacore, el que está en Leí hasta hoy. Cuando Dios quiere hacer algo sobre tu vida, Él va a hacer todo lo posible para mantenerte con vida. Si Dios te escogió a ti, Él va a hacer todo lo posible para mantenerte con vida. Te puedes encontrar en un desierto. En ese desierto Él va a sacar agua para ti. Te puedes encontrar en un desierto. En ese desierto Él va a mandar maná para que tú comas. Te puedes encontrar en un desierto, pero en ese desierto va a dejar que los cuervos te traigan carne. Alguien puede decir aleluya. No importa en donde tú estés, no importa en qué país estés, no importa en qué ciudad estés, no depende de la ciudad, no depende del país, depende de que Dios está contigo. Y si Dios está contigo, no vas a morir en ese lugar. Dios trae provisión para ti. Dios trae provisión para tu familia. Alguien que diga amén. Alguien que diga amén. Y Dios me dio esta palabra. Dile a mi pueblo que no se va a morir allí. Hoy Dios te dice, tú no te vas a morir ahí. Alguien que tiene fe, tú no te vas a morir en esa situación. Se lo vuelvo a repetir, usted no se va a morir en esa situación. Por una enfermedad usted no se va a morir. Por falta de comida usted no se va a morir. Por falta de casa usted no se va a morir. Porque Dios cuida de sus hijos. Dios cuida de sus hijos. Dios cuida de sus hijos. Dile que de otro lado viene libertad. Dile, viene libertad. ¿Por qué yo creo que viene libertad? Porque Dios me habló. Dios me habló. Y Él me dijo, dile a mi pueblo que viene libertad. 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 Para ver libertad, tengo que estar en la cárcel. Aló. ¿Sabe lo que Dios está haciendo, pastor? Veo por el Espíritu. Él está preparando una temporada para que su iglesia vea al Rey de Gloria. Él está preparando la plataforma para Él exhibirse como Él es, el Dios de lo imposible. A Dios le gusta que la situación se ponga peor. A Dios no le gusta hacer nada fácil. A Dios, tu Dios, mi Dios, no le gusta hacer nada que sea fácil. A Dios le gustan los desafíos. Ay, 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 se pusieron serios. Entonces, pastor, voy a tener que esperar que las cosas se pongan peores. Sí. Ay, 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 ay. Muchos decimos, yo quiero conocer a Dios. Esa es la forma de conocer a Dios. María pensaba que conocía a Dios.
conocía a Jesús. Marta pensaba que conocía a Jesús. Muchas veces pensamos que conocemos a Jesús, porque simplemente entregamos nuestra vida a Cristo y decimos, yo conozco a Jesús. No. Usted va a conocer a Jesús cuando esté en un problema. Usted va a conocer a Jesús cuando ya no hay salida. Usted va a conocer a Jesús cuando los doctores dicen que ya no se puede hacer nada. Usted va a conocer a Jesús cuando ya no hay comida en la nevera. Usted va a conocer a Jesús, alabado sea Cristo, cuando sus hijos se pongan peores. Es ahí que usted va a conocer a Jesús. ¿Cómo así, pastor? Porque ahí Él te va a demostrar su poder, que aunque pase muchas cosas, tu hijo va a volver. Aunque la nevera esté vacía, alguien va a tocar la puerta. Mi hermano, te traje algo aquí. A mí me ha pasado y yo me he dado cuenta, wow, pero Jesús está pendiente de mí. Hay momentos que yo no he tenido nada, recién llegado a Holanda, no tenía que comer, no tenía dinero, no tenía nada. Y yo le diciendo a mi esposa, pero ¿cómo vamos a hacer? Pero de repente alguien me llama y me dice, mi hermano, pasa por aquí que te tengo 2 sacos de comida grande. Y esa hermana no sabía nada, pero Dios sí conoce mi situación. Dios conoce tu situación y te vengo a decir, prepárate para conocer al Rey de Gloria. Prepárate para tener un encuentro con Dios. Prepárate a conocer a Jesús de Nazaret. Y María está diciendo, manda el mensaje, dile a Jesús que su amigo Lázaro, el que tanto ama, se está muriendo. Jesús no se preocupó porque Lázaro estaba enfermo. Jesús no se preocupó porque Lázaro estaba agonizándose. Jesús dijo, yo no estaba ahí, pero me imagino que Jesús dijo, varón, déjalo que se muera. Porque Jesús está muerto, se está muriendo, está agonizándote, está agonizándose Lázaro. Jesús en su espíritu, déjalo que muera. Jesús, ¿cómo así déjalo que muera? Los discípulos hablando con él, ¿cómo así tú vas a dejar que Lázaro se muera? Y Jesús responde y le dice, déjalo que se muera para que Marta vea mi gloria, para que María vea mi gloria, para que Addison vea mi gloria, para que Chicago vea mi gloria. Déjalo que lo persiga, déjalo que lo oprima, porque yo llegaré justo a tiempo. Él no llegó tarde. Él no llegó tarde. Él llegó justamente 4 días después que él se murió. Hay momentos que tú te sientes que las cosas están muertas en tu vida. ¿Hay de esa gente aquí? Mi hermano, no tenga vergüenza de levantar la mano. Porque si usted tiene vergüenza de levantar la mano, de ser sincero con Dios, Dios no va a hacer nada. Ana llegó donde al altar de Dios y le dijo al sacerdote, estoy afligida. Aló. Nuestro problema es que no somos sinceros. Mi hermano, ¿cómo está? Wow, en victoria. Pero te está cayendo la casa, te está cayendo la familia, el matrimonio con todo. Dile que a tu lado, sé sincero con Dios. Dile, sé sincero con Dios. Jesús llega 4 días después. María y Marta pensó que conocía a Jesús y le dice, Jesús, si tú hubieras llegado a tiempo, Lázaro no se muere. Y Jesús le dice, pues yo llegué a tiempo. Marta le dice, no llegaste a tiempo porque ya tiene 4 días muerto. Jesús le dice, yo llegué a tiempo. ¿Cómo así que tú llegaste a tiempo, Jesús? Y Jesús le responde, yo soy la vida. Jesús nos dijo que yo tengo poder para levantarnos. Jesús le dijo, yo soy la vida. Si hay algo que está muerto en tu vida, Jesús se te va a revelar y te va a decir, yo soy la vida. Y yo profetizo que lo que está muerto en tu vida, en tu casa, se va, porque va a llegar la vida, va a llegar el poder de la vida, que es Cristo Jesús. Y Jesús le dice, Marta, Marta, Marta,
Yo no sé si aquí hay Martas o Martos, pero Dios te dice, yo te dije a ti que si tú crees vas a ver la gloria de Dios. Dios te recuerda que ya Él te ha dicho un día, si tú crees en mi poder, verás la gloria de Dios. Si tú crees en el poder de resurrección de Jesucristo, verás la gloria de Dios. Y Jesús llega tranquilo. La gente llorando, la gente gritando, y Jesús tranquilo. Como ayer, Jesús estaba durmiendo en la barca y había tormenta, había relámpagos, había de todo, y Jesús tranquilo. Tú tienes que estar tranquilo, porque la vida está contigo. Yo recuerdo un día, pastor, tenía mucha deuda. Cuando yo llegué a Holanda no sabía cómo eran las reglas. Y desde que tú pisas Holanda te están cobrando el seguro sin tú saber. Desde que llega, o sea, bajando del aeropuerto, te registraste, ya comenzó a contar el seguro. 100 y pico por cabeza. Y duramos así 4 meses. No sabía de nada, recién llegando. Nadie que te ayude, nadie que te diga nada. Pues se amontó esa deuda ahí. ¿Sabe lo que yo hice? Tenía deuda, pero también tenía a Dios. Hay momentos que tú tienes deuda, pero recuerda que tú tienes a Dios también. Pastor, cogí todos esos papeles, lo puse en el piso y me dormí la noche entera sobre los papeles. ¿Cómo así, profeta? Usted está loco. No estoy loco. Recuerdo un día que Jesús se acostó encima de la muerte. Eché la carta de la deuda con aceite y me acosté por encima. La noche entera declarando que estas deudas se van, se cancelan en el nombre de Cristo Jesús. Y yo comencé a reprender acostado encima de la muerte, porque dentro de mí está la vida. Si dentro de mí está la vida, es imposible que estas deudas se queden igualito. Me acosté y después en una semana me llegó una carta que ya no hay deuda. Pero yo no creí. Yo dije, y esto funciona así. Claro, porque hay momentos que hacemos cosas por fe y cuando las cosas suceden nos asustamos. Y yo llamé preguntando, recibí aquí una carta. Búscame ahí por favor si esa deuda está ahí. Dame su nombre. Se lo di. Dame el número de la carta. Se lo di. Y me dice, Señor, su nombre no aparece aquí. Yo dije, espérate. Llamé a otro y le dije, mira a ver si mi nombre está ahí. Porque hay que confirmar el milagro. ¿Cuándo están aquí? ¿Cuándo están aquí? Hay que confirmar lo que Dios está haciendo. Hay que confirmar lo que Dios está haciendo. Y volví a llamar a otro. Me dice, dame tu nombre, dame tu apellido. Me dice, tu nombre no se encuentra aquí. Y yo le dije a mi esposa, mi amor, ya no tenemos deuda, porque Jehová lo canceló, lo canceló, lo canceló. Y Jesús llega. Una cosa que debemos entender: cuando el milagro va a suceder, usted tiene que hacer algo. Porque hay gente así sentado, esperando el milagro. Jesús, haga el milagro. Ellos sentados. Llega la vida, que es Jesús. Y Jesús primero corrige a Marta. Marta, yo te dije ya que si tú crees vas a ver mi gloria. Entonces, ¿por qué estás llorando? Pregúntale que está a tu lado, ¿por qué está llorando? Si Jesús te dijo que vas a ver su gloria, pregúntale a 2 o a 3, ¿por qué está llorando? Si Jesús te dijo que vas a ver su gloria. Jesús llega y le dice, Marta, voy a hacer el milagro, pero tú por lo menos quita la piedra. Dile que está a tu lado, tú por lo menos quita la piedra. Si tú quieres que Dios haga milagro, tú tienes que quitar por lo menos la piedra para que Lázaro salga para afuera. ¿Cuál es esa piedra? La duda. Jesús le dice, si tú crees que Lázaro puede salir de la tumba, quita la piedra. Y el Espíritu Santo me dio una revelación, que muchas veces nuestro milagro está vivo, pero como la piedra está ahí, no puede salir para afuera.
Daniel estaba orando, ya el milagro sucedió, pero los principados lo detuvieron. Así hay mucha gente que ya Dios, Lázaro está vivo, pero tu fe no te deja quitar la piedra para que Lázaro salga para afuera. Porque ¿cómo es posible que un hombre muerto pueda escuchar ven para afuera? Hello. Y sin darnos cuenta, cuando Jesús llega, ya Lázaro recobró vida. Entienda esto. Ya cuando Jesús llegó ahí a esa ciudad, Lázaro recobró vida. ¿Cómo así, pastor? Porque de la misma forma que Jesús llega, el hombre gadareno fue hecho libre. Los demonios se manifestaron con solamente la presencia de Jesús. Así también cuando Jesús llega, Lázaro recobra vida. Y cuando Marta quita la piedra, entonces Jesús le dice: sal para afuera. Cuando tú sueltas la duda, Jesús dice: sal para afuera. Cuando tú quitas el miedo, Jesús dice: sal para afuera. Alguien que diga: Lázaro, ven fuera, ven fuera, ven fuera. Llama mi milagro, ven fuera. Mi sanidad, ven fuera. Mi liberación, ven fuera. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. La Biblia dice, pastor, hay que llamar las cosas que no son como si fueran que ya están aquí. Cuando hablamos de fe, hablamos de proclamar, de profetizar que ya las cosas se están resolviendo porque viene libertad para su pueblo, me ha dicho Jehová. Pero hace falta gente que quiten la piedra. Hace falta gente que solamente quita la piedra. Solamente hay que decirlo: a ti te digo, niña, levántate. Yo no sé cómo está tu situación, pero así tú tienes que decirle: situación, levántate. Finanza, levántate. Mi matrimonio, levántate. Mis hijos, levántate. Alguien tiene que decir: yo tengo fe porque Dios está conmigo. Y cuando Dios está contigo, lo que tú dices, Dios lo va a confirmar. Cuando tú hablas, es Dios hablando a través de ti. Cuando tú el Espíritu Santo está dentro de ti ya. Él está dentro de mí ya. Pero Dios quiere que tú lo declares. Dios toma al profeta y lo lleva al valle de huesos secos y le hace una pregunta, como Jesús le pregunta a Marta: Marta, ¿tú crees? Marta, ¿tú crees? Pero tiene 4 días muerto. No te preguntó cuántos días tiene tu problema, te preguntó si tú crees. Él no te preguntó cuánto tiempo tienes tú con ese dolor. Él te preguntó si tú crees. Él no te preguntó cuánto tiempo tienes tus papeles que no has recibido respuesta. Él te pregunta si tú crees. Y le dice al profeta: ¿tú crees que estos huesos vivirán? El profeta le dice: solamente tú, Jehová, lo sabe. Y que Dios le dice: si tú lo crees, profetiza tú ahora. Muchas veces pensamos que el profeta viene para decirte a ti lo que Dios va a hacer. No, no, no. Él te viene para confirmarte lo que Dios te dijo a ti que tú tienes que hacer. Se pusieron serios ahora. Era un profeta, era un hombre de Dios. Pero Dios le dijo a él: para que esos huesos recobren vida, necesito alguien aquí en la tierra que lo diga. Porque es ilegal que algo suceda aquí en la tierra sin que alguien que vive aquí en la tierra lo declare. Es imposible que Dios derrame su gloria aquí si no hay alguien que anhela su gloria.
Con otra palabra, Dios necesita a alguien que reciba la palabra y que declare la palabra. Dios está buscando gente aquí que le van a decir: Padre, te voy a confiar y yo voy a profetizar porque estoy seguro que tú lo vas a hacer. La Biblia dice, cuando el profeta profetizó, él dijo: huesos secos recobran vida. La Biblia dice que de repente se escuchó un sonido. De repente se escuchó un sonido. Sin miedo, ataca, sin miedo. De repente, los huesos comenzaron a juntarse. Vamos, sigue ahí. De repente los huesos se juntaron. De repente la carne comenzó a formarse. De repente los ojos comenzó a formarse. De repente los riñones comenzaron a formarse. Yo siento a Dios aquí. Los pulmones comenzaron a restaurarse. La Biblia dice que se pusieron de pie. No están sentados todavía. Se pusieron de pie. Sanda, cama, sanda, lebra, kai, lupa, septo. Cuando tú profetizas, así va a comenzar a funcionar las cosas. Escucharon un sonido, escucharon un viento, y de repente, el profeta vio que los huesos que estaban secos se pusieron de pie. El profeta dijo: wow, lo que estaba muerto ahora está de pie. Siento a Dios. Esos huesos que estaban muertos eran de los ejércitos de Dios. La Biblia dice que Dios usó al profeta para levantar el ejército de Dios que se había muerto. Y así hay muchos de nosotros cristianos que le servimos a Dios, que le creemos a Dios, que estamos muertos por causa de la situación, que estamos muertos por causa de la vida, cosas que nos pasan. Pero hoy Dios mandó a un profeta para decirte: hueso seco, recobra vida en el nombre de Jesús. Recibe vida, recibe vida, recibe vida en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te adoraré. Él es milagroso. Abres, cumples, luce. Dile: mi Dios, tú lo puedes hacer. Mi Dios, tú lo puedes hacer. Milagroso, milagroso. Cumple, luce, mi Dios. Él está aquí y Él está obrando en tu ser. Él está obrando en tu corazón. ¿Por qué Dios primeramente quiere ministrar nuestro corazón? Porque si el corazón no tiene fe, no podemos ver lo que Dios quiere hacer. Su palabra nos habló y nos dijo: de la misma forma que libertó a Sansón, te va a libertar a ti. Alguien que diga amén. Alguien que diga amén. De la misma forma que libertó a Pablo y a Silas, te va a libertar a ti. Alguien que diga amén. De la misma forma que sacó a Israel de Egipto, así también Dios te va a libertar a ti. Alguien que diga amén. De la misma forma que sacó a Jesús de la tumba, así te vas a sacar a ti también de la tumba. Alguien que diga amén. De la misma forma que sacó a Pedro, así también te va a sacar a ti de la cárcel. Alguien que diga amén. Alguien que diga amén. Alguien que diga amén.
Dile milagroso. Cumples, luces, mi Dios. Dígaselo con toda tu fuerza, que Él es milagroso. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. Ese Dios es el mismo Dios que está aquí hoy. No, si le vas a aplaudir, apláudele. Mi hermano, Dios no ha cambiado. Nosotros somos aquellos que cambian. Muchas veces preguntamos: ¿dónde está el Dios de la Biblia? ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Moisés? ¿Dónde está el Dios de Eliseo? Y Dios está preguntando: ¿dónde está Elías en este tiempo? ¿Dónde está Moisés en este tiempo? ¿Dónde están los Daniel en este tiempo? Porque en aquellos tiempos Daniel estaba prendido, pero en este tiempo, ¿cómo estamos nosotros? Entonces Dios no cambia. Yo cambio. Usted tal vez cambió. Antes usted oraba más de lo que está orando ahora. ¿Aló? Antes usted alababa más de lo que está alabando ahora. Antes usted estaba más en fuego de lo que está ahora. Y Dios te está diciendo: devuélvete a tu primer amor y vas a ver cómo yo me devuelvo al Dios poderoso en tu vida. Alguien puede decir amén. Depende de tu fe, depende de la gloria que vas a ver. Depende de tu fe, es así la dimensión de la gloria que vas a ver. El Espíritu Santo me dio esta palabra para cerrar. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Lucas 9:1 dice: y habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder. Diga conmigo: me dio poder. No, con más fuerza. Diga conmigo: me dio poder. Me dio autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Una vez más: me dio poder. Me dio autoridad sobre todos los demonios. Tú tienes que entender que el Padre te reunió hoy aquí para darte poder. El Padre te trajo aquí para darte autoridad. Tú tienes que celebrar lo que Dios te está dando hoy. Tú tienes que celebrar lo que Dios te va a dar. El Padre te trajo aquí para darte autoridad sobre todo principado, sobre toda. Hoy te va a dar poder. Hoy te va a dar autoridad. Hoy te va a dar lo que tú necesitas para seguir avanzando. Te adoraré. Y dice: lo que usted va a recibir hoy no es para que usted se quede sentado más. Aló. Dice aquí: le dio poder, le dio autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Y dice: luego los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. O sea, lo que Dios te va a entregar hoy es para que tú vayas a otra parte. Es para que tú sigas proclamando. Tú no necesitas, escúchame bien lo que le voy a decir. Tú no necesitas un ministerio
para tener poder. Tú no necesitas un título para tener poder. Tú no necesitas tener una iglesia para tener poder. Lo que tú necesitas es el Espíritu Santo de Dios. Y Él te va a ungir, te va a dar poder, te va a dar autoridad. No esperes que nadie te unja. Él dijo, los reunió y los envió a predicar el Evangelio de Cristo, que sana, que salva, que liberta, que transforma. Ese poder viene sobre esta casa hoy. Este poder va a entrar en este tabernáculo hoy. Alguien que grite y dígame. Y dice, tienes poder, autoridad. Y te dice en el versículo 3, y les dijo, no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. El poder te va a dar todo lo que tú necesitas en el camino. La autoridad te va a dar todo lo que tú necesitas en el camino. Como así, pastor? Cuando tú tienes autoridad y estás caminando por la calle y estás predicando, tú solamente usas tu autoridad y declara la palabra, que los huesos secos se levantan, que el paralítico se levanta, que el cáncer se va. Te dice Dios, no temas, no cojas nada, no lleves nada, porque mi presencia va contigo. Mi gloria va con... Mira, se metió Dios allá atrás. Su gloria, su gloria, su gloria, su gloria, su gloria te va a acompañar. Ahora, mira para allá. Dios mío, Padre, ¿qué es esto? Santa, se metió en la gloria, se metió en la gloria. Te estoy diciendo, lo que tú necesitas es el poder, es el poder, es el poder que va a caer, va a caer, va a caer, va a caer, va a caer. Ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dios mío, allí está Dios libertando, allí está cayendo el poder, ahí está cayendo la unción. Ay. Oh, conéctate con Dios. El Padre está aquí, el Padre está aquí. Traiga a esta mujer, tráigala acá. Dios mío, hoy Dios te da más, te da más, te da más, te da más. Ahora, fuego, 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 fuego. Recibe. Recibe. No lleves nada por el camino. Abres camino. Yo soy tu proveedor. No lleves nada por el camino. Lleva mi gloria. Lleva mi gloria. Lleva mi gloria. Lleva mi gloria. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Se metió Dios aquí. Eres tú. Prepárate que ya se metió la presencia. Shabaya manso kiva. Usted vio lo que hace la simple palabra que Dios me dio. Nufale panamaha. Bashintaramaha. Urabasama kamdale brasaya. Yo siento a Dios, siento a Dios, siento a Dios. Le va soma. Te adoramos, tú estás aquí, Jesús. Tú estás aquí, Señor. Cuando el poder llega, hay liberación. Cuando el poder llega, todo es posible. Cuando el poder llega, está la autoridad. Cuando Jesús llega, hay autoridad. Hay autoridad. Oh, así eres tú, Jesús. Así eres, así eres, así eres. Digno y santo, milagroso. Abres camino, abres las puertas. Vamos, adora a Dios, levanta tu mano, adora a Dios. Abres los caminos. Levanta tu mano y adora a Dios, que Él está aquí. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Espíritu del Dios. Abre esas puertas que han estado cerradas. Ahora, recibe.
Recibe, 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 recibe unción, poder, 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 poder. Ahora. Milagros, abres camino, cumples promesas, cumple promesa, luz en tinieblas, cumple promesa, rompimiento, mi Dios, rompimiento, así rompimiento, eres tú. rompimiento. Oh, milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, Y Ramanzón luz de en Rebequiaba. tinieblas, Rebasuana mi Masana. Dios, así eres tú. Aquí Se ramamanzó. Te di poder, te dice Dios. Te di autoridad. Abre tu boca y declara. Abre tu boca y declara. Abre tu boca y declara que hay poder. Hay poder. Hay poder en el nombre poderoso de Jesús. Mi corazón, te adoraré. Fluye, 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 fluye. Fluye, 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 fluye. Fluye, 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 fluye. Oh, Él es tu Dios. Él es tu Dios. Él es tu Dios. No temas ni desmayes. No temas, no temas, no temas. Oh, Rabasema. Así eres tú. Profetiza, profetiza, profetiza. Oh, milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Si estás aquí Así eres tú. y tú dices, Así eres tú. profeta, necesito poder. Así eres tú. Y dice, profeta, necesito autoridad. Eres tú. Así Quiero orar por ti. eres tú. Para la gente que en verdad quiere recibir poder, Eres tú. autoridad para salir allá afuera y proclamar la gloria de Dios. Eres tú. Pase aquí rapidito. Después vamos a orar para los obreros, Así para los adoradores, eres tú. para multimedia, para todos. Así eres tú. Shama Kamara Basaya. Así eres Habla tú. con tu boca lo que tú quieres ver. Así eres tú. Hoy te llamamos milagroso. Padre, en el Abres nombre de camino, Jesús, cumples promesas. toda ansiedad luz en tinieblas, por la autoridad mi de Dios, Cristo, así eres te echo tú. fuera, fuera, fuera. Oh, tú Ansiedad te va de su vida. milagroso. Te va de su vida. Abres Te va de su vida. En el nombre de Jesús, promesas, con la autoridad de luz en Cristo, tinieblas, recibe, recibe, mi Dios, recibe, recibe en el nombre de así Jesús. eres Hasta tú. hoy, hasta hoy, hasta hoy con esa máquina, hasta hoy, Aquí en el nombre de estás. Jesús. Debemos mover, Debemos mover. te adoraré, Te adoraré. Aquí está. Aquí está, llenando mi corazón. Te adoraré. Adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios, adora a Te Dios. adoraré. Hoy te llamamos milagroso. Abres camino. Recibe poder. Cumples promesas. Recibe luz autoridad. en tinieblas, Recibe unción. mi Dios, Recibe fe. así eres Recibe tú. fe. Recibe fe. Convicción. Milagroso. Convicción. Abres camino. Convicción. Cumples promesas. Para que salgas a hacer luz el en trabajo de Dios. tinieblas, Para ganar mi almas Dios, para Cristo. así Para ganar a tu eres familia. tú. Para ganar a tus Oh, amistades. así eres Recibe en el nombre de tú. Jesús. Recibe en el nombre de Así Jesús. eres Recibe en el nombre de Jesús. Recibe unción. Así Recibe eres poder. tú. Recibe unción. Poder.
autoridad, eres poder, tú. autoridad, poder, Así autoridad. eres En el nombre tú. poderoso de Jesús. Así Rompe toda cadena. eres tú. Rompe toda cadena. Rompe toda Así cadena. En el nombre de eres Jesús. tú. Poder sobre todo principado. Así Poder sobre todo eres demonio. tú. Ahora en el nombre de Jesús. Te Sea libre. llamamos Milagroso. 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 Unción de Dios. Unción de Dios. Unción de Dios. Unción de Dios. Jesucristo, manifiéstate. Tú eres Jesucristo, milagroso. manifiéstate. Abres camino. Jesucristo, cumples manifiéstate. promesa, luz en tinieblas. En el nombre de Jesús. Mi Dios, Y así eres tú. La iglesia, dígaselo. Dile, así eres. Así eres tú. Él es el Dios sanador. Así eres tú. Él es el Dios poderoso. Así eres tú. Él es tu proveedor. Así eres tú. El Dios que te levanta. Así eres tú. El Dios que nos restaura. Así eres tú. El Dios poderoso. Así eres tú. El Dios poderoso. Así eres tú. Dios está rompiendo cadenas ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. Él está rompiendo cadenas y toca tu corazón. Toca tu sentimiento, toca tu emoción. Él te liberta, Él te liberta. Él renueva tu interior. Renueva tu interior. Renueva tu interior. Te da un corazón nuevo. Recibe, 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 recibe. Poder, autoridad, poder, autoridad. Recibe fuego, fuego, fuego. Recibe fuego, 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 fuego. Cumple promesas. Luz en tinieblas. Mi Dios. Así eres tú. Oh, Milagroso. tú eres milagroso. Abres camino. Cumples Milagroso. promesas. Luz en tinieblas. Mi Dios. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Llénate del fuego del Espíritu Así Santo. eres tú. El fuego del Espíritu Santo. Así eres tú. El fuego del Espíritu Santo. Así eres tú. El fuego del Espíritu Santo de Dios. Así eres tú. Viene, 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 viene. Eres tú. Toca al Espíritu Santo. Así eres tú. Toca al Espíritu Santo. Oh, así eres tú. Así eres tú. Dios, aumenta tu fe. Así eres tú. Escucho la voz de Dios que te dice todo va a estar bien. Así eres tú. Te dice todo va a estar bien. Así eres Todo va a tú. estar bien. Todo va a estar bien. Escucho la voz que dice todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Lufa Navahayama Sokia. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Mírame, mírame, mírame. Milagroso, abres camino. ¿Estás haciendo un estudio? Promesas, luz en tinieblas. ¿Estás haciendo un estudio? ¿O estabas haciendo uno? Estabas haciendo uno. ¿Qué pasó? Dime. Ya no quise. Para Dios nada es imposible. Yo estaba escuchando todo va a estar bien. Y Dios me estaba diciendo algo de un estudio. De un estudio. No sé si era lo que tú hacías o si es algo diferente que hay en tu corazón. Pero si tú tienes fe, la Biblia dice: deleítate en el Señor y Él te va a dar los deseos de tu corazón. Yo
no sé qué deseos tienes tú, pero tu Padre quiere cumplirlas. Él lo quiere cumplir, pero Él te está esperando a ti, que tú le digas a Él con fe lo que tú crees que Él puede hacer por ti. Recibe más, más, en el nombre de Jesús. Abres camino, En el nombre de Jesús. promesas, luz en tinieblas. Jesús de Mi Nazaret. Dios, así eres tú. Tu fe, tu fe, tu fe, tu fe, tu fe. Abres camino, Tu fe está haciendo lo imposible posible. Wow, Dios mío. luz en tinieblas. Tu fe está haciendo lo imposible posible. Así eres tú. Es tu fe. Ay, 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 ay. Es tu fe. Milagroso, Es tu fe. abres Es tu fe. camino, cumples Es tu fe. promesas, luz Es tu en fe. tinieblas. Te entrego la victoria. Mi Dios, así Te entrego la victoria. eres tú. Te entrego la victoria, mujer. Te lo entrego, te lo entrego, te lo entrego. Milagroso, Te lo abres entrego. camino, cumples promesas, Te lo entrego. luz en tinieblas. Te lo entrego. Mi Dios, Y te doy fuerza así nueva. eres Te doy tú. fuerza nueva. Te agarro de la mano y voy a caminar contigo. Te doy fuerza nueva. Milagroso, Todavía no abres está tarde camino, para que tú veas la gloria de cumples Dios. promesas, Vas a ver mi luz gloria con tus en propios ojos, dice tu papá. tinieblas, mi Dice tu Dios, padre, lo que tú me pediste te lo voy a así conceder. eres Te lo voy a tú. conceder y te doy la victoria. Aquí está sobrando. Recibe, 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 recibe. Recibe, 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 recibe. Recibe lo que tú necesitas ahora. Pa, 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 pa. Te adoraré. Más. Se rompe la cadena, se rompe la cadena. Se rompe la cadena. Viene el fuego, viene el fuego, viene el fuego. Préndete, 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 préndete. Shabacatarabasaya. Levántate en pie de guerra, levántate. Pelea, 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 pelea. Vale, pasaya. Pelea, te dice Dios. Debemos mover. Te adoraré. Te adoraré, te adoraré. Te adoraré. Aquí está. Gracias, Jesús. obrando en mí. Gracias, Jesús. Te adoraré. Gracias, Jesús. Te adoraré. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Alguien puede adorar la presencia de Dios que Él está aquí. Adora su presencia. Solamente adora su presencia. Solamente adora su presencia. Toda opresión se va en el nombre de Jesús. Toda opresión se va en el nombre de Jesús. Toda enviación en contra de tu vida, en contra de tu casa, se va en el nombre de Jesús. Todo espíritu de hechicería, de brujería, se va en el nombre de Jesús. Dios visita tu casa, visita tu generación, rompe maldiciones, rompe enfermedades. Ahora, ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. Hay una unción. Así eres tú. Hay una unción que Dios quiere depositar sobre tu vida. Milagroso, abres camino. Hay una unción que va a caer sobre ti. cumples promesas, luz en Hay un poder que va a tinieblas, descender sobre ti. mi Dios,
Así eres El diablo te tú. quiso matar desde el vientre de tu madre. Así Te quiso matar desde el vientre de tu madre. Pero Jesús llegó primero. Una vacuna la machenda. Los doctores dijeron que hay complicación, pero llegó Jesús. Los doctores dijeron que esto va a salir mal, pero llegó una más, pero llegó Jesús. Llegó Jesús, llegó Jesús, llegó Jesús, llegó Jesús. Y hoy ese Jesús que visitó esa sala de parto vino aquí para darte más anda la unción por la cual tú tenías que nacer por encima de cualquier pronóstico. Recibe, recibe ahora. te adoraré. El propósito de Dios se va a cumplir, se va a cumplir, se va a cumplir. Se va a cumplir, se va a cumplir, se va a cumplir. Se va a cumplir en el nombre de Jesús. Te doy autoridad. Te doy poder, 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 poder. Aquí estás, debemos mover. ¿Ella tiene familia aquí? Te adoraré. ¿Es su mamá? Te adoraré. ¿Qué pasó con ella? Pequeña empezó a estar enferma de sus riñones y después recibió su trasplante y lo perdió, y después le volvieron a hacer otro, y para la gloria de Dios está trabajando bien, pero ha tenido muchísimas complicaciones después de su segundo trasplante. Ha tenido muchísimas cirugías, pero hoy tenemos fe que para la gloria de Dios es la victoria. Tengo victoria en el nombre de Jesús. Satanás no tiene más poder que Dios. No tiene más poder que Dios. ¿Sabe que diga aleluya? No tiene más poder que Dios. No tiene más poder que Dios. No tiene más poder que Dios. Sama, Sama, Saya. Dios mío, adora su gloria, adora su gloria, adora su gloria, adora su gloria. Adora lo que Él está vivo. Adora lo que Él está vivo. Adora lo que Él está vivo. El poder de Dios está aquí. Te adoraré. Y adoraré. Te adoraré. Aquí estás, obrando Poder de Dios. en mí. Poder Te de Dios. adoraré. ¿Cuánto cree que Dios está aquí? Adoraré. ¿Cuánto cree que Dios está en este lugar? Santo de Dios. Mujer, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Tócala. ¿Qué necesitas? ¿Por qué pasaste aquí? Es Dios que está tocándote ahora mismo. Fue el Espíritu Santo que te trajo aquí al altar. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado.
Levanta tus manos. Dios restaura todo y te da un nuevo comienzo. Te da un nuevo comienzo. Te da un nuevo comienzo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y te amamos. Recibe. Milagroso. Recibe. Abres camino. Recibe. Cumples promesas. Luz en tinieblas. Mi Dios. Hay algo que está cayendo sobre ti. Así eres tú. Oh, hay algo nuevo, hay algo fresco que viene sobre ti. Milagroso. Algo fresco abres viene sobre ti. camino, cumples promesas. Recíbelo. Luz en tinieblas. Recíbelo. Mi Recíbelo. Dios, así Recíbelo. eres tú. En el nombre de Jesús. Milagroso. Más. Abres Más. Dios tiene más para ti. Él tiene más para ti. cumples promesas. Toda carga se va. Luz en tinieblas. Toda carga se va, se va, se va. Mi Dios, Toda culpabilidad se va. así eres Todo estrés se tú. va. Hoy el Espíritu Santo se lleva tus cargas. Se lleva tus cargas de tus hombros. Se lleva toda carga. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva. Vas a volver como nueva a tu casa. Vas a volver como nueva, restaurada. Restaurada, restaurada por el poder de Dios. 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 Y así eres tú. Así eres tú. Hay personas aquí que no son cristianos. Personas que hay aquí que tal vez no son cristianos o que se han descarriado y quieren reconciliarse con Dios. Pase aquí. Si usted está aquí y usted ha estado viviendo el evangelio con un pie adentro y el otro afuera, pase aquí para que no se quede con los dos afuera. La Biblia dice: hoy es el día de salvación. Si Dios me detuvo a mí de ministrar para decir eso, es porque hoy es el día de salvación. Yo no sé qué puede pasar con su vida, ni usted sabe qué puede pasar con su vida al salir de aquí. Dios está llamando. Dios está llamando. Si tiene que reconciliarse con Dios, pase a reconciliarse con Dios. Pasa a reconciliarse con Dios. Pasa a reconciliarse con Dios. Porque Dios protege lo que es de Él. Pase a reconciliarse con Dios. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, dile: solo anhelo, solo anhelo. Manda tu gloria y tu majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena.
necesito. Manda tu fuego a ese lugar, Espíritu Santo. Se necesita. Manda tu gloria. Manda tu gloria. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo. Padre, toca a tu hijo, Señor. Llénalo, Padre amado. Espíritu Santo. Llénalo, Señor. Él pasó no donde mí, sino donde ti. Manda tu fuego. Yo te doy lo que tú necesitas, dice el Señor. Yo te doy lo que tú necesitas ahora, 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 ahora. Yo te doy lo que tú necesitas ahora, recíbelo. 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 Dios restaura todo ahora. Él restaura todo ahora mismo. Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. El poder de Dios te toca. El poder de Dios te sana. El poder de Dios te restaura. El poder de Dios, el poder de Dios. Ahí, 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 ahí. Tú eres. Espíritu Santo. Llena este lugar. Llena este lugar. Llénate. Tú eres mi fuerza. Aquí. Tú eres mi ayuda. Levanta tus dos manos. Espíritu Santo, ven a ese lugar. Tu lugar es en el altar. Tu Padre nunca ha dicho que está buscando personas perfectas, pero sí personas que lo amen de todo su corazón. Y Él ve tu corazón. Él ve tu corazón. Él ve tu corazón. Hay momentos que pasas como David, pero Él ve cuando tú llegas y te arrepientes y le dice: Padre, perdóname. Y le dice: Padre, perdóname. Cada vez que tú llegas a su altar y le dice: perdóname, Él te perdona. Yo nunca te voy a desechar, dice el Señor. Desde pequeño te he estado esperando. Desde pequeño yo te estaba llamando, porque te he escogido, te he apartado. El Espíritu Santo está aquí y Él sabe que tú necesitas ayuda. Él sabe que tú necesitas fuerza. Por eso hoy el mismo viene, el mismo Espíritu Santo viene, el mismo Jesús viene caminando aquí ahora. El mismo Jesús viene caminando hacia ti ahora. Así como se encontró con Pedro y le dijo a Pedro: desde hoy te haré pescador de hombres. Toda maldición se rompe en el nombre de Jesús. Toda atadura se rompe en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Manda tu fuego sobre él. Pudre los yugos ahora. 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 Pudre los yugos. Todo dardo del enemigo fuera. Todo ataque a su pensamiento fuera. Fuera, 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 fuera. Fuera.
En el nombre de Jesús. Tú eres mi fuerza. Tú eres su ayuda. Tú eres mi ayuda. Tú eres su ayuda, Dios mío. Ayúdalo. Espíritu Santo. Ayúdalo, 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 ayúdalo. ven a este Ayúdalo, ayúdalo, lugar. ayúdalo. En el nombre poderoso de Jesús. Tú Sana su eres corazón. mi fuerza. Limpia su alma. Limpia su alma. Tú eres Limpia su mi alma. ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, Repito conmigo, Señor Jesús. te necesito. Hoy te pido perdón por todo lo que yo he hecho que no eran conforme a tu voluntad. Pero hoy te pido desde mi corazón, perdóname, ayúdame. Yo te amo y quiero serte fiel. Quiero ser un verdadero adorador. Yo quiero ser un verdadero adorador. Ayúdame. Con mis fuerzas no puedo, pero con las tuyas lo puedo. Gracias, 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 gracias. Tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, llena este lugar. Vamos a orar Tú eres mi fuerza, para los servidores. tú eres mi ayuda. Los sugiere, Espíritu Santo, no de los que sirven. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, Santo, llena este lugar. agárrese de las manos Tú todos. eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, Llena este lugar. llena este lugar. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Tú eres, Tú eres mi fuerza. tú eres. Tú eres mi ayuda. Dios te liberta hoy completamente. Espíritu Santo, Te liberta hoy completamente. llena este lugar. Completamente. Recibe liberación. Tú eres mi fuerza. Recibe, recibe ahí. Tú eres mi ayuda. Recibe Espíritu Santo, llena este El apóstol dijo: lugar. búsqueme hombres que estén llenos del Espíritu Santo. Ustedes como obreros tienen que entender que necesitan estar llenos del Espíritu Santo. Como mujeres necesitan estar llenos del Espíritu Santo. Como ayudadores, servidores, tienen que estar llenos del Espíritu Santo. Y vamos a orar para que sea el Espíritu Santo de Dios llenándolo aún más. La Biblia dice que la mies es mucha, pero que los obreros son pocos.
Muchos se han preguntado, ¿cómo es que yo trabajo para Dios? Y hay cosas en mi vida en las que no veo cambio. Tu padre dice, sigue trabajando. Tú encárgame de mi casa y yo me encargaré de tu casa. Trabaja para mí y yo trabajaré para ti. Como predicaba ayer, para poder resistir los días malos hay que estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Hay cosas, hay desafíos en los que se van a enfrentar, que van a necesitar estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Y hoy vamos a orar para que sea Dios tocándolos. Yo he visto que aún con dolor me ha servido, que aún con tristeza me ha servido. Aún cuando no te sientas bien me ha servido. Hay momentos que quisiste decir que no, pero Jesús te fortalece hoy. Llena el Espíritu Santo. Más, más, más. Hay una unción. Recibe unción. Recibe. Ninguna de tus lágrimas caen al suelo. Ten paciencia que yo no llego tarde. Yo llego justamente a tiempo. Recibe. Recibe más del Espíritu Santo de Dios. Recibe más. 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 Sé lleno. Sé lleno. Sé lleno. Sé lleno del Espíritu Santo de Dios. Lebro se ramando de Bahaya. Sé lleno. Hay una unción aquí. Hay una unción aquí. Hay una unción. Hay una unción aquí cayendo sobre levanta a mí, este joven con poder, curándome, con unción. cambiando mi ser. Un evangelista de Dios. Hay una unción, Un evangelista de Dios. cayendo sobre Sarrabacamasaya. mí, curándome, Lleno del Espíritu Santo de Dios. mi ser. Llénate, 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 llénate. Tu espíritu, Llénate mi alma de su Espíritu se está Santo. llenando Con el del poder. Espíritu Santo. Llénate. Mi vida nunca Más. más será igual. Mi espíritu y mi espíritu y mi alma se está llenando. Se está llenando. Se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Más, más, más. Fuego, 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 fuego. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. y mi vida. Vida nunca más será igual. Y hay una unción sobre ti. Aquí cayendo Llena a este hombre. sobre mí, Llena a este hombre. curándome, Llena a este hombre. cambiando Llena al mi Espíritu ser. Santo. Que su vida desde hoy nunca más será igual. Hay una unción
Padre, tú conoces el anhelo de su corazón. Trayendo Te dice Dios, prepárame tiempo, dame tiempo. Prepárame tiempo. cambiando mi ser. Despójate un poco de las ocupaciones Hay una y vas a ver lo que yo soy capaz de hacer en tu vida. cayendo Shedra Mayana, sobre mí, Ira Mamanso. curándome, Todos los que sirven a un hombre de Dios, cambiando recibe el mi manto, ser. recibe la unción, recíbelo. Y hay una unción Aquí, aquí, aquí cayendo sobre mí, y llenando. cambiando Llénalo con tu Espíritu Santo. mi ser. Llénalo, Espíritu Santo de Dios. Mi espíritu y mi alma se Llénalo, está Espíritu Santo de Dios. llenando con el poder Sabiduría. de tu Espíritu Santo. Más sabiduría Mi vida más sabiduría nunca más para dar consejos será sabiamente. igual. En el nombre de Jesús. Tu espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. El hambre, Mi vida nunca más el hambre, será igual. el hambre es el principio Hay una unción para recibir aquí la unción. cayendo El hambre es el comienzo para recibir la unción. La unción. La unción. La unción de José está sobre ti. Todo lo que tus manos toquen será prosperado, será bendecido, será bendecido, será bendecido entre tu familia. Será el Baba, será Mayama. Serás el más bendecido. Mi espíritu y mi alma se Porque están Dios está llenando contigo. con el poder Dios está de tu contigo. Espíritu Santo. Sigue avanzando. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma Padre, se están bendícelos, Señor. llenando por el poder de tu Espíritu Santo. Siga poniendo en él un corazón. Mi vida nunca Un corazón más que te ame a ti. será igual. Un corazón humilde. Mi espíritu y mi Un corazón de sumisión. está llenando Un por corazón, el Padre amado, que poder te de agrade a tu ti. Espíritu Santo. Dios mío, que sea tu presencia, Nunca más tu Espíritu Santo enseñándole será igual. todo lo que él necesita saber. Declaro que este hombre, Señor, te va a servir y se va a someter a ti cada día más. Tus planes, sométalo a Dios, a los pies de Cristo. Derrama tu unción sobre él. Derrama tu unción sobre él. Llénalo, Espíritu Santo. Llénalo, Espíritu Santo. Paz. Hay una unción Paz. aquí Trae paz. cayendo sobre Trae paz. mí, Trae paz. curándome, cambiando mi Llena, ser. llena, llena, Espíritu Santo. Mi espíritu y mi El fuego de alma Dios. se está llenando El con fuego de el Dios. poder de tu Espíritu Santo. El fuego de Dios. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando por el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay Te una conecto más con la visión de la casa. cayendo sobre Te conecto más, dice el Señor,
con la visión de la casa. Y vas a caminar con la visión de la casa. Y te voy a usar con la visión de la casa. Dios mío, Padre, que sé. Te dice Dios, no dejes que nadie te engañe. No permitas que nadie te engañe. Te llamó Jehová. Te escogió Jehová. Carga la visión. Cambiando mi ser. Carga la visión. Hay una unción. Tú eres un Aarón. Aquí Tú eres un Ur cayendo que tendrá que mantener la mano de Moisés en alto. Curándome, cambiando. Si Moisés mi tiene ser. fuerza, tú vas a tener fuerza. Si le vas a recibe con el poder de en el tu nombre de Espíritu Jesús. Santo. Y mi vida nunca más será igual. Será Igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando. Chárate, 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 con chárate. el poder Chárate. de tu Espíritu Chárate. Santo. Chárate. Mi Olvídate de los vida problemas. nunca más Y enfócate en Dios. será igual. Enfócate en Dios. Enfócate Mi en Dios. espíritu y mi alma. Mira a Dios que te llamó. se están llenando Mira a Dios que te con salvó. el poder Mira de tu a Dios, Él te va a Espíritu ayudar. Santo. Mi vida Se llama. será igual. Toda carga, toda carga, toda carga se va. Mi espíritu y mi alma Ahora. se están llenando Ahora. con el poder de Ahora tu Espíritu se va toda Santo. carga. Mi vida nunca Oh, rebobo más será maya. será igual. Eres como una Ana que no hablas mucho, pero te dice Señor, habla conmigo, ven a mi presencia, cuéntame todo lo que tú sientes, cuéntame todo lo que tú sientes. Ven a mí los que estáis cargados, que yo te haré descansar. Descanse en el Señor. Descansa, descansa en el Señor. Mi espíritu y mi alma Sana, sana, se sana, están sana. llenando con el poder de tu Llénate con el Espíritu poder. Santo. Y mi vida. Nunca más será igual. ¡Oh! Mi espíritu y mi alma se está están llenando llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca Mírame, más Dios. será igual. Cuando yo me paré aquí, te vi como cargando una arca. El arca representa la presencia de Dios. Dios ha depositado una gracia sobre ti. Gracia. La gracia es un favor inmerecida que Dios te da. Esa gracia está sobre ti. Cada cosa que tú tengas que hacer para ti mismo y para la casa de Dios, recuerda que sobre mí está la gracia. Haga así con tus manos. Dame el aceite, pastor. Vas a cargar la presencia de Dios, aún sirviendo la gracia de Dios. Deja que la gracia fluya a través de ti. Sobre todas las cosas guarda tu corazón. Espíritu
La gente te va a herir, pero mantén la gracia. y lléname, Señor. Porque si tu corazón te daña, Tu preciosa la gracia unción. se va a pagar. No permitas que nada ni nadie te quite lo que el Señor te ha entregado. Es su gracia. Y lléname, Dios le dijo a Pablo: bástate con mi gracia. con tu preciosa Recibe favor. unción. Todo lo que tú hagas desde hoy va a prosperar. Purifícame, Serás bendecido. lávame, renuévame, Que el nombre de Jesús restaurame, Sé lleno de la presencia de Dios. con tu poder. Se llena. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven. Raíz de amargura fuera. Y lléname, Señor. Dolor fuera. Del con pasado, tu sé libre. preciosa De tu unción. pasado, sé libre. De tu pasado, sé libre. Ahora. Ven, Ya no más, ya no más, ya no más estancamiento. ven. Ya no más, ya no más. Y lléname, Señor. Sé libre ahora. Con tu preciosa Ahora. unción. Hoy Dios te libera de tu pasado. Hoy Dios te libera de tu pasado. Purifícame y Liberación. lávame, Liberación. renuévame, Liberación. restaurame, Señor. Le pasa allá. Dolor del pasado suelta. Con tu Amargura suelta. poder. Rencor suelta. 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 Lávame, renuévame, Victoria. restaurame, Recibe. Señor. Sobre todo demonio, sobre todo principado. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Purifica, 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 purifica. Purifica, purifica, purifica. Restaurame, Señor. Mírame, mírame. Con tu poder. Dios te dice: Purifícame, todo lávame, lo que te pasó de tu pasado restaurame, tienes que soltar, Señor. porque te está estancando Quiero conocer en tu ministerio, en tu llamado y en tu función. Satanás quiere traer esas cosas a tu mente cada vez de nuevo, pero la Biblia dice: el que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. La sangre de Cristo te limpió. La sangre de Cristo te lavó. Eres una criatura nueva en Cristo Jesús. ¿Estás entendiendo lo que Dios te está hablando? Eres una criatura nueva en Cristo Jesús. Mientras yo estaba orando, te vi corriendo. Shamakamashaya. Viene un tiempo de rompimiento, un tiempo de aceleración. Vas a correr y no te vas a cansar. Vas a correr y no te vas a cansar. Recibe. Que el nombre de Jesús de Nazaret purifica y purifica. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor, con tu poder. Al mirarte, Dios, su corazón se llena de alegría. Cuando Dios te ve, su corazón se llena de gozo. Él dice: ahí está mi hijo.
mientras más lo oprimía, más se multiplicaba. Él dice, ahí está mi hija, que decidió seguirme con todo y sin nada. Ahí está mi hija, que cuando estaba pasando en el proceso como Job, le dijiste a Jehová, yo sé que mi Redentor vive y que me levantará de este polvo. Así te dice Jehová, te levanto, te levanto, te levanto, te levanto, porque eres mi hija en quien tengo complacencia. Renuévame, Hoy, órame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame. hay una presencia de Dios aquí. Lávame, Levanta tu mano y adora a Dios. renuévame y restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor. Te quiero conocer. Alabemos a Dios. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor, con tu poder. Oh, purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame, lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame y restaurame, Señor. Te quiero conocer. Vas a hacer cosas que nadie hizo. Vas a caminar por lugares donde nadie caminó. Eres el vino nuevo para esta generación. ¡Recíbelo! Levanta su mano y adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios. Dile gracias, Padre. Gracias, Padre. Te quiero conocer, Señor. Conocer,
Señor, te quiero conocer. Jesús, te quiero conocer. Jesús, ella te quiere conocer. Ella te quiere conocer. Ella quiere sentir tu presencia. Aún más, ella quiere ver tu gloria. Aún más, ella quiere ver tu gloria. Tu gloria, tu gloria, tu gloria. Oh Dios, llénala con cántico nuevo. Como el salmista David, cánticos nuevos. Cánticos nuevos que salen de la profundidad de su corazón. Padre eterno, tú conoces su corazón. Tú conoces su corazón. Y te pido en esta hora, toda cadena se rompe.